clamores. He aquí, príncipe de mi pueblo. He aquí, yo te salvo y te añado 15 años más de vida. Aleluya. ¿Saben por qué, hermano? Aleluya. La gloria de Dios se manifestó en aquel mismo instante en la vida de aquel hombre llamado Ezequías. Ezequías se humilló. Ezequías, hermano, golpeó la cara por la pared, lloró desconsoladamente y reclamó al Padre, reclamó al Señor, hermano, aleluya. Acuérdate cuando en aquellos tiempos yo anduve en tu presencia en integridad. Acuérdate en aquellos días, aleluya. Y empezó a llorar, hermano, en la presencia del Padre. Empezó a clamar, empezó, hermano, aleluya. Y ahí fue que cuando la gloria de Dios, hermano, se manifestó. Gloria a Dios. Hermano, aleluya. Petei profeta, hermano, gloria a Dios. Ojo, la petei ciudad, hermano, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Es, hermano, para llevar un mensaje, sea, hermano, advertencia, sea una palabra, hermano, de edificación o una palabra de advertencia, pero un profeta de Dios, hermano, ya popado, ya puará. Aleluya, los mandatos del Señor. Y ahí, hermano, se calla. Con un hermano de ti, profeta de Dios, ni ningún hermano, alabados a Dios, ni por hermano, alabados a Dios, amigo, sino que, aleluya, la profeta de Dios, hermano, habla de acuerdo a lo que Dios manda. Amén. Aleluya. Ahora ya por hermano, ahí yo entre ordenar que la neroga porque le mandó. Aleluya. Ande comemos ahorita eso. Amén. Aleluya. Es necesario el cumplir y el decir lo que Dios manda. Amén, hermano. Alabados al Señor. Santo es el Dios de Israel. Entonces, hermano, lo que Dios requiere, hermano, de usted y yo, hermano, que nos humillemos delante de su presencia. Muchas veces, hermano, aleluya, gloria a Dios. Hermano, aleluya, Dios nos habla. Muchas veces conocemos, hermano, aleluya, la palabra del Señor. Y fácilmente alguna vez, hermano, sin darse cuenta alguno, hermano, da ocasión al diablo. Por eso dice la Biblia, hermano, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Amén. Aleluya. Aquella corona incorruptible preparada para los fieles, hermano, aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Dios de Israel y a su nombre. Aquí, hermano, encontramos, hermano, aleluya, la palabra del Señor, el apóstol Pablo hablando de los hermanos de Tesalónica. Le habló diciendo, aleluya, gloria a Dios. Por esto le decimos a ustedes como enseñanza del Señor, que nosotros los que hemos quedado vivos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron, porque se oirá un voz de mando, la voz de un arcángel y sonido de trompeta de Dios, y el Señor mismo descenderá del cielo. Amén, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Santidad, hermano, el significado de apartarse de lo común para lo sagrado. Muchas veces, hermano, gloria a Dios, aparentemente, hermano, conocemos, hermano, aleluya, pero muchas veces sin darse cuenta alguno está en lo común. Hermano, nuevamente, oye, y lo sagrado, pedir descuido. Alabados a Dios. Apebe, hermano, y de aleluya, ya perseverará hasta el fin en la obediencia y la presencia del Señor. Oh, Santo Dios de Israel. Yo no sé, hermano, aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué tú estás aquí, hermano? ¿Por qué usted sirve a Jesús? Aleluya. Yo no sé si usted está, hermano, para pues puerta, hermano, aleluya. Va a invocar a Dios y, hermano, alabamos a Dios. Si, hermano, hay que ayudar, hermano, alabamos a Dios, se importa a un dice salvación tan grande, tu Padre de ya lo preparaba, se igualará. Ande de guardar a los señores, para pues hermano, y hermano, alabamos a Dios. Y es necesario ponerlo a cuenta de
delante de la presencia del Señor. Isaías 1:18, ven, hermano, aleluya. Venid luego y estemos a cuenta. Si vuestro pecado fuere como la grana, será emblanquecido como la blanca nieve.